En esta clase, entonces, vamos a iniciar retomando la lógica simbólica. Ya hemos cerrado directamente esta perspectiva de las falacias, que es mucho más sencillo de ir entendiendo. Lo importante es que ustedes no se confundan entre una falacia u otra. Ese es el único tema, es el único punto, la única perspectiva que debemos tener. Intentar no confundirnos dentro de esta perspectiva. Es lo único. De ahí, con las falacias es muy sencillo, simplemente lo que nos salta a la vista, ya vamos viendo un error de argumentación, un error de sentido, entonces ahí vamos nosotros puntualizando y se nos genera esta falacia. Pero en cuanto a la lógica simbólica ya va siendo un poco más complejo el propio sentido. Vamos a revisar entonces este elemento que hemos puntualizado y que es el tema de la clase anterior. Por favor, cuando vaya poniendo un tema, yo estoy planteando un objetivo para la clase. Es lo que debemos nosotros alcanzar. Y si yo pregunto en una siguiente clase de adelante, cualquier materia que ésta sea, deben tener en cuenta cuál es el objetivo. Vamos entonces a mirar la lógica simbólica. Lógica simbólica. Y el objetivo directamente será comprender y aplicar los procedimientos de la lógica simbólica y sus conectores para construir cadenas argumentativas. Ese es el objetivo. ¿Qué recordamos de la clase anterior de la lógica simbólica? ¿Qué era la lógica simbólica? ¿O cuál era su objeto de estudio? ¿Qué recuerdan? Las relaciones. Ya, el objeto de estudio son las relaciones. ¿Y qué era propiamente lógica simbólica? ¿Alguien tiene alguna idea qué es la lógica simbólica? Porque es simbólica. Cada proposición se caracteriza por tener la letra P, Q, R y así. Ya, bueno, esas son las variables que vamos a utilizar. Pero sí, es una característica. Vamos a encontrar esas variables. Las variables son elementos que van cambiando, pero es simbólica por lo mismo de su palabra, porque utiliza símbolos en vez de lenguaje natural. Si nosotros la comparamos con la lógica silogística, la lógica aristotélica, si nosotros recordamos esa lógica, ¿cómo era la lógica aristotélica? Por medio de proposiciones y a través de los silogismos. Todo humano es mortal, Sócrates es mortal, sí, lenguaje natural. Y sobre todo los indicadores de premisa e indicadores de conclusión en el lenguaje natural y además los indicadores de la parte que tomamos del universo, si es todo, algún, ningún, ¿sí? Así trabaja la lógica silogística, la lógica aristotélica, donde principalmente nosotros trabajamos con proposiciones, con premisas y conclusiones. Y el grado de verdad de la conclusión estará determinado por el grado de verdad de las premisas. En la lógica simbólica es simbólica porque utiliza símbolos. ¿Cuáles son las variables que nosotros utilizamos? P, Q, R, S y así sucesivamente. ¿Sí? Para cada uno de los elementos. Donde el objeto principal de estudio son las relaciones. Y vamos a ver las operaciones, estas relaciones lógicas entre las variables. Cuando una variable se relaciona con otra, debemos determinar si es una conjunción, una disyunción, un condicional. Entonces, ¿qué va a estudiar la lógica? La relación entre variables. No se olviden de eso. Relación entre esas variables de algún enunciado es lo que va a estudiar la lógica simbólica. Vamos directamente ya a lo que nos atañe. Vamos con las operaciones lógicas entre las variables.
las relaciones en sí mismo. Primera relación, conjunción, que ya la anotamos, pero vamos a irla retomando. Conjunción. En el lenguaje natural, la conjunción se encuentra con la letra I. ¿Sí? Eso en el lenguaje natural. Voy a comprar huevos y leche, por ejemplo. ¿Sí? En el lenguaje lógico, se puede encontrar de esta manera, con este símbolo, o con el punto. Ejemplo, P y Q. O P y Q. Dependiendo del texto. Vamos con un ejemplo. La película es buena. Determinamos sujeto, verbo y todos los elementos para saber hasta dónde llega esta proposición. Sabemos que es todo lo que vemos aquí. A esta proposición decimos que es P. Ahora, ¿dónde va la conjunción? La película es buena y la pasaron en la noche. ¿Qué sé yo? Por poner un ejemplo sencillo. De aquí a acá, esta sabemos que es la conjunción y de aquí para acá sabemos que es Q. Entonces la simbolizamos de esta manera. Vamos a simbolizar del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Ese es el objetivo de la lógica simbólica. Determinar dónde están las relaciones, pero primero debemos pasar de este lenguaje a un lenguaje simbólico. Por eso se llama lógica simbólica, porque utiliza este tipo de elementos. Bien, esa ya habíamos nosotros visto. Designa un enunciado tipo P y Q. Y ya vamos a ver en la tabla de verdad que algo ya les puntualicé. Vamos con la siguiente. Además de la conjunción, existe la disyunción. Disyunción. En el lenguaje natural, la disyunción se enuncia con la letra O. Y en el lenguaje simbólico se utiliza el siguiente símbolo, esta como B. ¿Sí? Este es el lenguaje natural, el simbólico. Voy a poner un ejemplo de una O. En un segundo para buscar otro ejemplo más. A ver, vamos viendo. Voy a comprar pan o leche. ¿Sí? Elementos de esta. ¿Cuál es P y cuál es Q? Comprar pan. P es pan. Voy a comprar pan, voy a comprar leche. ¿Sí? Podemos determinar más sencillamente. Pan es P, Q es leche. ¿Sí? Obviamente detrás está el sujeto. Yo voy a comprar pan. ¿Sí? Acá atrás está el sujeto. Yo voy a comprar leche. Todo eso está implícito. Vamos a simplemente a simplificar, poniendo que P es pan y Q es leche. ¿Cuál es la unión? Una O.
Entonces ponemos de la siguiente forma. P o Q. ¿Sí? Pan o leche. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Eso es una disyunción. Copiarán, por Dios, copiarán. Si no avanzan a copiar, me avisan para retomar. Pero por favor, copiarán. Verán que son elementos sencillos. El lenguaje natural, como ven aquí, y en el lenguaje lógico, como se puede ver acá. P o Q. Voy a comprar pan o leche. Listo. Además de la disyunción, vamos a visualizar, en tercera instancia, el condicional. En el lenguaje natural, el condicional se encuentra de esta manera. Sí, aquí hay una parte de texto, entonces. Esa es una condición. Y en el lenguaje lógico se simboliza con una flecha. Vamos a ver un ejemplo de este condicional. A ver, vamos viendo. Ya. Si tienes tu título, entonces puedes trabajar. Vamos sintetizando. ¿Qué es P y qué es Q? ¿Alguien que pueda decirme? La P es si tienes un título y la Q puedes trabajar. Ya, aquí. Primero, el sí no va, porque es el indicador del condicional. Tienes título, ¿ya? El título, el tener título, y la Q, trabajar. Obviamente, aquí está. Si yo tengo título, entonces puedo trabajar. Estos son los indicadores. Sí, entonces. Yo tengo título, sujeto, verbo, predicado. Yo puedo trabajar. ¿Entendido? Aquí la relación va a ser la siguiente. Si tengo título, entonces podré trabajar. Tiene que darse esto para que se dé lo siguiente. Así funciona un condicional. Aquí hay que tener mucho cuidado y mucho ojo. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo mal la condición, entonces va a estar mal la consecuencia. Este condicional es de pasa algo anterior y sucede lo siguiente. Si yo pongo al revés Q y P, y si yo dijera, si puedo trabajar, entonces tengo un título, estoy cometiendo un error en la interpretación. Los valores de verdad, que ya los vamos a ir determinando, estarán determinados también por esto, por la posición. Designan este enunciado que si P, entonces Q significa que P implica Q, que P solo si Q, que es P suficiente para que se dé Q. Es una causa y un efecto, un antecedente y un consecuente. Esto muy importante. Determinar cuál es el antecedente y determinar cuál es el consecuente nos puede realmente determinar lo que estamos diciendo. No siempre vamos a encontrar sí entonces. Puede ser una condición que no tenga estos elementos, pero que tenga una relación. Entonces, determinar dónde está la condición para saber qué se da después será fundamental. Este es un ejemplo, pero no siempre encontramos sí entonces.
como palabras en el lenguaje natural. Vamos con el otro elemento. Bicondicional. El bicondicional se llama también equivalencia y se expresa por medio de los símbolos en lógica, igual o la flecha con la línea con las dos flechas. En el lenguaje natural lo encontramos con el texto. Aquí hay un texto. Sí y solo si tal cosa. Voy a poner un ejemplo. La Tierra es curva si, es cúbica si y solo si el Sol es un planeta. ¿Qué está diciendo? Estos elementos de estas igualdades en el lenguaje natural no siempre las encontramos. Casi nunca hemos de haber escuchado sí y solo sí, pero puede darse, porque son igualdades principalmente. Cuando yo relaciono esto es igual a lo otro, también estoy hablando de un bicondicional. Cuando se da este bicondicional quiere decir que si se da este elemento, entonces también tiene que darse el otro. Si yo veo que la Tierra es cuadrada, entonces el Sol debe ser un planeta, ¿sí? Sí y solo sí. Se dan los dos elementos, entonces yo puedo afirmar ese argumento. Ese es el llamado bicondicional en el lenguaje natural, en el lenguaje lógico. Bien, vamos con el último elemento, que en realidad es el más básico, pero lo dejamos al final porque solo relaciona un enunciado, una variable, no a dos, por lo general, que se llama la negación. La negación, obviamente, en el lenguaje natural la encontramos con la palabra no, y en el lenguaje lógico se simboliza de esta manera. ¿Sí? Perdón, en el anterior, en el bicondicional, por si acaso, era P, sí, solo sí, Q. ¿Sí? Por si acaso. No lo simbolicé. Vamos con este. La negación. Decimos que es falso algo, negamos alguna cosa. Por ejemplo, la película no es buena. Aquí está el indicador, ¿sí? Y decimos que esto es P, que se manifiesta aquí, y para negar le ponemos detrás de la variable. No P. Así se lee. No P. ¿Qué quiere decir? Que es falso o se está negando esta variable. Esos son los elementos comunes y vamos a ver un ejemplo completo, a ver si podemos simbolizarlo. Eso finalmente la negación, en el lenguaje natural no, este símbolo para designar la negación, la película no es buena, negamos a P. Vamos finalmente viendo un ejemplo completo. Para que llueva o nieve, es necesario que se den las condiciones climáticas adecuadas. Climáticas
adecuadas. Vamos a ver si en el ejercicio podemos identificar. Primero, ¿qué debemos sacar? Debemos sacar las variables P, Q, R, S, las que existan. Vamos viendo cuántas hay y cuáles son. ¿Cuál sería P? No se olviden, la primera que ustedes encuentren, esa es P. Ahora, ¿cuál es P? Mayuri. Para que yo, Ya, aquí hay que identificar esto. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué no es parte realmente de nuestro P? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? Una condición. Una condición. El para qué es indicador de una condición. Por lo tanto, aquí ya nos está mostrando que hay un condicional, que va a haber una flecha. No sabemos dónde, pero va a haber una flecha. ¿Qué condiciones deben darse? La lluvia, la nieve. ¿Sí? Para que llueva, para que se dé esos elementos, entonces van a darse otras cosas. Por lo tanto, ¿cuál será P propiamente? ¿Cuál es P? llueva, Llueva. Que llueva. 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 Ya, que llueva. Es P. Q, Nieve. nieve. R. ¿Cuál es la otra parte del condicional? ¿Para qué es una parte? ¿Cuál es la otra parte del condicional? Tiene que haber el sí y ¿dónde está el entonces? es necesario. Es necesario, ¿ya? Es necesario. Es necesario. Es la parte del condicional. Entonces, ¿dónde está R? Condiciones climáticas, Ya, desde el verbo. ¿Cuál es el verbo? Denlas. Ya, den, darse. Entonces, deben darse las condiciones climáticas adecuadas. Esa será nuestra R y no hemos tenido S. Tenemos tres variables, P, Q, R. Ahora, ¿cómo se va dando la relación? ¿Cuál es la primera relación que encontramos? P o Q, P o Q. De disyunción. Entonces, la disyunción, muy bien. P o Q. Y de ahí, si P o Q, para que se dé, entonces, R. ¿Sí? P o Q, entonces se da R. Si llueve, entonces se da R. Si nieva, entonces se da R. ¿Sí? ¿Entendido? Y así simbolizamos. Vamos a hacer estos ejercicios, así que tomarán en cuenta, porque cada vez los lenguajes naturales se van haciendo más complejos. Intentaremos hacer, obviamente, los ejercicios más sencillos. No les voy a poner donde realmente hasta en la universidad nos complicábamos la vida por saber realmente dónde está el condicional, sino elementos y ejercicios sencillos. Hay un texto que se llama Introducción a la Lógica de Irving Copy, donde explica claramente todos estos elementos, por si acaso, de los cuales yo voy a tomar ejemplos. Así que si desean revisarlos, si es que en algún momento tenemos algún ejercicio, entonces traten de revisarlo. Lo vamos a pasar de una forma rápida, porque no es nuestro objetivo ser expertos en lógica, pero sí deben entender esto. Porque aún así, por ejemplo, el lenguaje de las máquinas, como funcionan con unos y ceros, tienen lenguaje lógico detrás. Importa mucho las relaciones entre los elementos de, por ejemplo, en la programación es mucho esto. Así que es importante determinar en las tablas de verdad y demás elementos. La siguiente clase veremos tablas de verdad en base a la conjunción, disyunción, los condicionales, doble condicional y la negación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aquí es verdadero? ¿Qué pasa cuando las dos son verdaderas? ¿Qué pasa con la conclusión? Así sucesivamente, como estuvimos viendo en el ejemplo de la clase anterior con el condicional, con la conjunción, perdón.
Eso es todo, jóvenes, por la clase de hoy. No se olviden, traten de irse visualizando así. Si usted no entiende, por favor, pregunte. Pero por favor, vaya visualizándose así, porque vamos a hablar ya casi solo en este lenguaje y no tanto en esto. Pero lo primero que hacemos es determinar las variables y luego las relaciones. No unir las relaciones con la variable. ¿Sí? Aquí el ejemplo ya lo sintetiza. Copiará el ejemplo. Por favor, copiará el ejemplo. Tendrá en cuenta este ejemplo porque después trabajamos con textos más extensos. Bien, jóvenes, suerte. Con eso vamos terminando.